1:46, nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ceuta de la cadena SER Julio Basón. Julio, buenas tardes. Buenas. Julio es el representante de Frente Cívico Somos Mayoría y lo dicho, habéis preparado la proyección de un documental este próximo viernes. Deuda, estafa y manipulación mediática. Sí, el documental trata, pues, como dice en el título, de aportar un poco de luz sobre la crisis, sobre cómo nos estafan con el tema de la deuda, porque la gente debe saber que todos los recortes sociales que estamos sufriendo vienen por una verdad absoluta, que es que hay que pagar la deuda, ¿no? Y entonces nosotros negamos la mayor, nosotros pretendemos aclararle a la gente que la deuda, gran parte de esa deuda no nos corresponde pagar a nosotros, que es una deuda ilegítima y que, como la figura jurídica dice, es una deuda odiosa, y que lo correcto sería hacer una auditoría de ella para saber qué parte nos corresponde y qué parte no, porque desde luego la deuda es impagable, eso lo dicen todos los expertos, y está sirviendo únicamente como una soga al cuello de los estados, como un mecanismo de coacción y de obligar a los estados a ser siervos de los tenedores de la deuda. Y queremos aclarar un poco sobre el tema y sobre cómo los medios de comunicación manipulan, digamos, y colaboran con esta verdad absoluta que para nosotros no es tal cosa. Y después un pequeño debate, ¿no? Una charla y debate sobre lo que se refleja en el documento. El tiempo que nos dé, pues lo dedicaremos a que la gente pregunte y, pues eso, a debatir y aclarar alguna duda que haya. ¿Hay muchas dudas? ¿O hay conocimiento de la realidad sobre las deudas y esa manipulación mediática a la que hay muchísimas dudas. La gente, cuando hablas con la gente te dice pues lo típico, ¿no? Que, hombre, ¿qué vamos a hacer? Sí, es una, digamos, una putada, por decirlo mal y pronto, los recortes, a nadie le gusta, pero es que hay que hacerlo, hay que apretarse el cinturón, y nosotros creemos que no, que ningún Estado ha salido nunca de ninguna crisis a través de recortes. La crisis de los años 30, empezó a salirse del hoyo precisamente al contrario, cuando el economista Keynes le habló a Roosevelt de una política que luego pasaría a ser el New Deal de Roosevelt, que consistía en lo contrario, consistía en gasto público y en subirle los impuestos a las clases más pudientes y a través de esos impuestos crear empleo, crear riqueza y que la gente tuviera poder de consumo y nivel adquisitivo, porque las economías capitalistas se basan en el consumo. Si la gente no tiene dinero para ir a las tiendas cierran. Por eso medidas como la reforma laboral del gobierno, en la que dan facilidades a los empresarios para despedir, son absurdas. Si tú vas a cualquier tienda, cualquier pequeño empresario y medio empresario, que son los que hacen la mayor parte del empleo en este país, los que creen el mayor empleo, te dirán que su problema es que la gente no entra a la tienda, no consume, no que tenga que mantener a un empleado, a 2, a 3 o a 7. El problema no es ese, el problema es que la gente no tiene dinero, y si tú recortas, lo único que haces es lanzarnos al subdesarrollo, que fue lo que se hizo en América Latina en los años 80, lo que se conoce como la década perdida, cuando seguían las políticas del FMI, que eran las políticas que nos están aplicando a nosotros. Ajuste duro, recortes, privatizaciones, y lo único que beneficia son a las clases más adineradas, que son los que tienen grandes empresas que pueden exportar y viven de la exportación. Tú empobreces a la ciudadanía española, pero los grandes empresarios pueden llevar sus productos a aquellas partes del mundo en las que la gente sí tiene nivel y puede consumir. Pero aquí en España las pequeñas y medianas empresas vemos cómo están cerrando continuamente porque su mercado está aquí en España. Son las personas de aquí, los funcionarios, los trabajadores, los autónomos los que consumen. Y pues cada vez tienen menos dinero y evidentemente eso conlleva que las empresas cierran. Es de lógica. ¿Estamos, Julio, tal y como defiende el gobierno, a tu juicio, saliendo de la crisis o no? En absoluto. El gobierno es un gobierno que gobierna para los intereses de unas minorías. Claro, en su proyecto de sociedad sí se sale de la crisis. Su proyecto de sociedad es una sociedad completamente privatizada, donde los derechos sociales se hayan convertido en privilegios y donde la brecha social, como estamos viendo, cada vez sea más grande. Ahora mismo tenemos la desigualdad más grande de Europa por encima de Estonia. Claro, si a mí alguien pretende decirme que eso es salir de la crisis, pues yo desde luego no quiero salir, porque prefiero estar dentro. Si desde luego eso es salir de la crisis, a mí que no me saquen, desde luego. Julio Basurco, lo comentábamos al inicio de Hoy por Hoy, participaba el pasado sábado en las denominadas marchas por la dignidad en Madrid. Indignado, Julio, con la guerra de cifras, ¿no? Me parece una vergüenza. Yo estuve allí y amigos míos de Madrid, que conocen bien Madrid, estaban asombrados ante la cantidad de gente que había. Un amigo mío decía que si había 200.000 personas, él lo veía como un éxito. En cuanto vio la gente que había, dijo, hombre, aquí hay 1 millón de algo. Es decir, luego Diego Cañamero habló de 2 millones. Era impresionante.
tú podías andar, te parabas en un bar a ir al baño, estabas 10 minutos en el bar en la cola, veías a la gente pasar y cuando salías veías otra vez que, o sea, seguías sin ver el final de la manifestación. Era algo inmenso, era algo histórico que mucha gente decía que era solamente comparable a las manifestaciones por la guerra de Irak o contra el 11M, o las grandes manifestaciones que ha habido en este país, ¿no? Y cuando tú luego empezaron a mandar mensajes diciéndome que algunos medios decían 200.000 personas, 250.000, y una amiga, Laura Ortiz, de aquí de CJTV, me mandó un enlace de un titular del País que hablaba de 50.000. O sea, yo no podía creérmelo. O sea, tanto descaro, tanta manipulación. Yo creo que los grandes medios de comunicación, que evidentemente tienen dueño, de hecho silenciaron como pudieron las marchas durante los días anteriores, y una vez que vieron el éxito que tuvo, tuvieron miedo y quisieron manipular, y también manipularon, aparte con las cifras, con el tema de los disturbios. O sea, cuando tú ves portadas de periódicos como La Razón o como El Mundo, donde ignoran que ha habido 2 millones de personas con un comportamiento ejemplar, absolutamente pacífico, donde se respiraba, aunque suene cursi, fraternidad por todos los lados, un escenario con gente cantando y dando mensajes de optimismo y de paz, de solidaridad. Y cuando tú ves que las portadas son personas apedreando a un coche de policía, pero bueno, vamos a ver, en todas las manifestaciones masivas del mundo hay disturbios, es inevitable. Cuando España ganó el Mundial hubo disturbios, pero ningún periódico ni ningún informativo abrió con ninguna foto de ningún vándalo o de ningún policía pegando a nadie. O sea, abrieron con España levantando la copa, con la selección española, o con la gente inundando las plazas y disfrutando y celebrando que España había ganado un Mundial. Se ve claramente cuál es la intencionalidad de los periódicos. Por otra parte, debo decir que esos disturbios de los que hablan, yo vi claramente cómo fueron provocados por la policía. Los antidisturbios irrumpieron en el acto 1 hora antes de que terminase y media hora antes de que comenzaran los informativos de las 9 de la noche. Tenían mucho interés en que los informativos abriesen con cargas policiales y con personas defendiéndose de la policía con piedras y como podían, en lugar de abrir los informativos con 2 millones de personas en la calle. Porque debo decir también que la policía usó gases lacrimógenos, pelotas de goma, y la gente, yo creo que tiene derecho a defenderse ante tal provocación y ante tal agresión física, que siempre, sobre todo en esta ciudad, cuando ocurren diversos actos, la gente tiende mucho a ponerse, que en algunos aspectos puede parecerme bien, pero tienden mucho a siempre pensar en el esfuerzo del orden. Mueren 15 inmigrantes en la frontera y el problema es cómo se trata a la Guardia Civil y no las 15 víctimas. 2 millones de personas salen a la calle a pedir dignidad y derechos sociales y el problema es que hay unos antidisturbios heridos. Bueno, hay antidisturbios heridos y hay personas heridas y con brechas en la cabeza y con pelotazos de goma, y que aquí la actitud de los antidisturbios españoles ha dado la vuelta al mundo de hace unos cuantos años, con gente tuerta por pelotas de goma y con Íñigo Cavacas en el País Vasco muerto por un pelotazo. Así que yo creo que ya va siendo hora de que empecemos a analizar las cosas desde otro punto de vista. Pues terminamos la entrevista recordando, tal y como la comenzábamos, recordando esa cita del próximo viernes a las 6 de la tarde en la sala organizada por Frente Cívico Somos Mayoría, la proyección del documental Crisis, Deuda, Estafa y Manipulación Mediática. Julio, muchas gracias. A ti.